López Saavedra, el doctor Diego Oliva Rico y el biólogo Fernando Luna, miembros de la Unidad de Aplicaciones Avanzadas en Microscopía ADMIRA, INCAN, RAI y UNAM. Entonces, sin más, les cedo la palabra y para que inicien con su presentación. Buenos días, muchas gracias Mauricio, buenos días a todos. Gracias por su asistencia, gracias por la invitación. Y bueno, creo que esto va a ser un tema que puede ser de interés para todos quienes están estudiando, trabajando con respuesta a daño y reparación del ADN, ¿no? Entonces, bueno, ya... Con Mauricio me acompañan aquí mis colegas Diego y Fer. Y bueno, ellos están aquí con mucho gusto. En microscopía voy a hablar brevemente de la unidad. La unidad ADMIRA, es decir, Unidad de Aplicaciones Avanzadas en Microscopía, se ubica aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, es parte de la red de apoyo a investigación y su misión es proveer apoyo técnico y científico en captura y procesamiento de análisis de imagen, así como brindar la capacitación y la preparación de muestras para todos los usuarios que vengan, responder sus preguntas de investigación en cualquier disciplina científica, clínica o industrial. Y la unidad se ve a sí misma como un centro donde se brinde solución a problemas de importancia nacional en el ámbito científico, clínico, industrial a través del uso de microscopía. Actualmente hemos apoyado un centenar de grupos de investigación y otros usuarios procedentes de diferentes instituciones, no solo de la Ciudad de México, sino también de algunos estados del interior del país que han requerido algunas de las tecnologías de imagen con las que cuenta aquí la unidad y que se las presento aquí rápidamente. La unidad tiene un equipo de super resolución con capacidad para ver células moléculas individuales o bien iluminación estructurada. También se puede hacer TIRF en este equipo. Tenemos microscopía de light sheet para ver modelos celulares tridimensionales. También se tiene microscopio confocal con láser multifotónico, donde se puede hacer microscopía de células vivas, FRED, FRAP, etc. ¿no? Se cuenta aquí también con un escáner automatizado para digitalizar hasta 100 laminillas en campo claro o en fluorescencia. En fluorescencia también hay equipos de forma individual donde se pueden ver las laminillas, como se ve acá abajo. También se tiene otro escáner automatizado para digitalizar hasta 160 laminillas en campo claro y fluorescencia, solo que este equipo se enfoca a células mitóticas para que se pueda generar cariotipos, se pueden estudiar translocaciones específicas, telómeros y cromosomas mitóticos, etcétera, aplicaciones de la citogenética. También contamos con un equipo de microdisección láser, que de hecho es el equipo que está aquí atrás de mí. Y de este equipo vamos a estar hablando en este seminario. También cuentan ustedes con microscopía electrónica de transmisión o barrido y un área donde pueden ustedes preparar sus muestras. Y bueno, ya entrando al tema, hay una cantidad de áreas de estudio, cantidad de problemas científicos que pueden resolverse a través de diferentes técnicas de imagen. Aquí solo se ven algunos ejemplos. Y particularmente el tema de la integridad del genoma es muy importante porque sabemos que nuestro ADN o el ADN de cualquier organismo en general está expuesto a diferentes fuentes de daño, ya sea internas o externas. Una de ellas la radiación ultravioleta, por ejemplo. En el campo del estudio del cáncer, esto es muy relevante. Y bueno, porque estamos en una institución donde se estudia aquí cáncer. Porque aunque las células tienen la capacidad de detectar, de responder y de reparar el daño al ADN, hay lesiones que por su magnitud o complejidad no pueden ser reparadas, ¿no? Y entonces esto conduce a la muerte celular y esto sería el fin de la historia, ¿no? Pero también hay circunstancias en donde pues esta reparación se puede dar con mecanismos que de alguna forma toleran el daño
pero que carecen de las pruebas de error, ¿no? De corrección de error de las polimerasas en ese caso. Y entonces la reparación puede ser defectuosa, se pueden generar mutaciones, y a lo largo del tiempo la acumulación de estas mutaciones puede conducir a un proceso de transformación, proceso de carcinogénesis. De la importancia de entender cómo funcionan estos procesos de detección, de respuesta y reparación al ADN. Otro problema en el estudio del cáncer, como ustedes sabrán, es la falta de respuesta a tratamiento. Y eso tiene que ver, entre otros varios factores, varias vías metabólicas, pues al funcionamiento de las vías de reparación del ADN, de componentes individuales que participan en estas vías. Y como se verá más adelante, estos componentes se pueden estudiar de forma aislada, se puede ver cómo interactúan entre sí con el sitio de daño al ADN. En general, y bueno, la gente que se dedica a este tipo de temas saben que hay muchas maneras de estudiar estos mecanismos, ¿no? Y dentro de todas estas herramientas, la microscopía es una manera interesante porque se puede observar directamente el ADN, el daño al ADN, los componentes que están participando en la señalización, en la respuesta, en la reparación. Y no solo eso, sino que, como nos va a platicar Fer en un momento, también con la microscopía se puede generar directamente el daño a la célula, el daño al ADN, y posteriormente observar el daño. Entonces, pues, pero con buenas manos para que Fer nos explique cómo funciona esto. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días. Bueno, como previamente ya me presentó Alex y Mauricio, mi nombre es Fernando Luna. Actualmente estoy realizando mi doctorado. Mi tutor es el doctor Luis Alonso Herrera Montalvo. Y mi proyecto tiene que ver con las proteínas de mitosis y su posible función en el daño al DNA. De manera breve les hablaré sobre la respuesta al daño al DNA, o también conocida como DDR. Como una vía de señalización canónica, el DDR se activa ante un estímulo, en este caso ante el daño al DNA, ya sea por factores externos o intracelulares. Una vez que ocurre el daño al DNA, se inicia una cascada de señalización y se activan proteínas sensoras, transductoras y efectoras. Esto va a tener un efecto celular y puede ocurrir lo siguiente. El ciclo celular se va a detener para reparar el daño, que la célula active mecanismos de muerte celular como la apoptosis, se active la transcripción de las proteínas que van a participar en la respuesta al daño al DNA y por consiguiente se repara el daño. Por otra parte, por otra parte, cuando existen rompimientos de doble cadena, existen dos vías de señalización que reparan este daño, que es la unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. La reparación por recombinación homóloga, permítanme. Bueno, cuando ocurren los rompimientos de doble cadena, pues se van a reparar por estas dos vías de señalización y dependiendo del contexto celular y otras características celulares, la célula va a escoger por qué vía va a reparar. Particularmente la NHJ va a reparar durante todo el ciclo celular, exceptuando en la mitosis, y el daño se va a reparar por la unión directa de los extremos dañados del ADN. Sin embargo, este tipo de reparación puede generar inserciones o lesiones. En cambio, la recombinación homóloga genera una alta fidelidad de reparación, ya que se utiliza la hebra de la cromatida hermana como templado para reparar. Sin embargo, este tipo de reparación solamente está presente en la fase S y G2 y como pueden observar es un proceso más extenso. Particularmente aquí voy a hablar de dos proteínas que es la gamma H2AX y la 53BP1. Cuando ocurren rompimientos de daño al DNA, la variante histona se va a fosforilar la H2AX. Cuando se fosforila ya se le conoce como gamma H2AX. Y esta fosforilación va a promover el reclutamiento de las proteínas a los sitios de daño. ¿Cómo qué proteínas? Como la proteína 53BP1. Esta proteína participa principalmente en este tipo de reparación, que es la reparación por uniones de extremos no homólogos, y es una proteína reguladora en los rompimientos de doble cadena. Por otra parte, históricamente se han desarrollado estrategias metodológicas y formas de generar daño al DNA. Las más usadas antes y actualmente también es la radiación ionizante y el uso de agentes químicos. Sin embargo, el uso de estas
metodologías generaban daño al DNA de manera al azar en todo el genoma. También a la par se han desarrollado estrategias para estudiar el daño al DNA. Por ejemplo, una de las más usadas actualmente y las más fáciles es generar rompimientos de doble cadena mediante radiación ionizante y agentes químicos, y mediante el uso de anticuerpos observar las proteínas que se reclutan a los sitios de daño, y mediante inmunofluorescencia observar los foci en donde se están reclutando estas proteínas de interés del daño. Por supuesto, el tipo de daño que ustedes pueden generar y la técnica que ustedes van a utilizar va a depender de su pregunta de investigación. Dentro de estas técnicas que se han estudiado está la microirradiación láser. Esta técnica fue utilizada por primera vez hace 40 años por los hermanos Kremer para poder revelar la organización de las regiones cromosómicas y determinar más que nada que los cromosomas ocupaban una parte específica en el núcleo interfásico llamado territorios cromosómicos. Este daño, hay que decirlo, que generado por láser UV va a imitar la exposición natural a la luz ultravioleta y además va a aprender las vías de señalización de reparación. Como pueden observar en este esquema, se utiliza un láser UV para generar daño o la microirradiación sobre una área específica. En este esquema sobre el núcleo se genera un área de interés. Y posteriormente, cuando uno genera el daño con el láser UV, a través del tiempo uno puede observar la dinámica de reclutamiento a los sitios donde se generó el daño. Como pueden observar en esta inmunofluorescencia, en donde ellos determinaron la activación de la H2AX o la fosforilación de la H2AX, conocida como gamma H2AX. Las ventajas de generar microirradiación es que se puede estudiar este tipo de daño, se estudia en células vivas individuales, y se puede visualizar todo el proceso desde el inicio hasta el fin, y también se puede acoplar este estudio en las fases del ciclo celular. También, algo muy interesante es que se puede dirigir de manera específica el láser al núcleo y en las regiones subnucleares, como el nucleolo, por ejemplo. Y lo más interesante e importante es que se puede analizar tanto el reclutamiento, la cinética y la interacción de las proteínas en las lesiones del daño al DNA. Sin embargo, hay una gran desventaja. Se necesita un equipo a veces de mayor costo y especializado, como pueden observar en este esquema. Y por lo que nos dimos nosotros a la tarea de buscar una estrategia más fácil o de menor costo y más accesible. Buscando en la literatura, observamos que se podría generar la microirradiación mediante el láser utilizando un microdisector. Por lo tanto, estandarizamos esta técnica de microirradiación usando el microdisector, que es el equipo que ustedes ven aquí atrás. Y a continuación, mi compañero Diego, experto en el microdisector, les hablará más detalladamente sobre el equipo. Hola, buenos días. Gracias por su asistencia a este webinar. Yo les voy a platicar de el equipo que les han estado usando. El equipo que usamos en la unidad de microscopía Admira para realizar este protocolo de microdisección. Bueno, pues el equipo que acaban de ver en este video que nos ayudó a hacer este es el Palm Combi System y es con ese equipo con el que nosotros realizamos la microdisección y micromanipulación de las muestras en la unidad de microscopía. Para explicar brevemente el funcionamiento del equipo, voy a ponerles un video que lo esquematiza.
Ahora, este es un esquema del microscopio que están viendo atrás de mí en las cámaras, pero bueno, el equipo es un Axi Observer de Carl Zeiss. Está acoplado a dos líneas de láser, una platina automática y un brazo robótico que captura las muestras. Ahora, como pueden ver, este láser se emite y se dirige a través del mismo objetivo que usamos para la observación de la muestra. De modo que se asegura que lo que estamos viendo es lo mismo que estamos cortando y aislando. Una vez que se hace el corte, el equipo aísla la muestra utilizando un pulso de luz para recolectarla en un tubo con un recubrimiento especial que nos permite aislar ácidos nucleicos o proteínas de interés. El microdisector Palm Microbeam de Carl Zeiss cuenta con un láser de alta energía para disección y aislamiento de las muestras, así como un láser de baja energía para la micromanipulación de las mismas. El Palm Microbeam nos permite aislar elementos de nivel tisular superior como glomérulos hasta cromosomas metafásicos individuales. Este equipo reduce la interacción que tenemos con las muestras, ya que utiliza en conjunto una platina automatizada y un brazo robótico para coordinar el corte, catapultado y aislamiento del tejido de interés. El equipo puede cortar y aislar con facilidad muestras de hasta 10 micrómetros de espesor, con la certeza de que la energía usada y el bajo tiempo de incidencia del láser evitan dañar las macromoléculas de interés. Ya, unos cuantos videos. Como acaban de ver, ese es el funcionamiento del equipo. Y les quiero platicar que la aplicación más utilizada en la unidad de microscopía Admira es precisamente la microdisección que realizamos con una de las líneas de láser del PAN. Y estamos viendo cómo funciona el microdisector. Este láser es de 333 nanómetros de longitud, así que emite luz ultravioleta. Este es el láser de alta energía que se usa tanto para el corte como para el aislado de las muestras. Y es importante mencionar que este haz de luz puede ser regulado para lograr un corte como lo estamos viendo ahí, de milímetros o hasta 0.6 micras de espesor, dependiendo del objetivo que estemos utilizando. Es así como podemos aislar tejido de mayor magnitud, como lo que está en pantalla, hasta cromosomas metafásicos, como lo que vemos ahorita. Si utilizamos un objetivo de mayor magnificación y reducimos el espesor de los portaobjetos a 0.17 milímetros, podemos lograr reducir el área de corte del láser y aislar cromosomas metafásicos. Ahora bien, otra de las funciones que tiene este equipo es la micromanipulación de las muestras. La micromanipulación, con este protocolo podemos lograr cosas aún más especializadas. Ahora les explico brevemente. Este láser, esta aplicación utiliza un láser de baja energía, es la segunda línea de láser acoplado al PAN y crea un área de restricción que se llama pinzas ópticas, optic tweezers. Ahora, antes de que les ponga el video que lo ejemplifica, nada más les explico que la forma en la que funciona esto es el haz de luz se divide y crea un área de restricción encima de la muestra, como un embudo que atrapa nuestro objeto de interés. Y podemos mover este láser, lo cual nos permite aislar clonas celulares, producir fusión celular, estimular receptores de membrana de manera antígena específica, e incluso medir las fuerzas producidas por el movimiento de flagelos. A continuación les pongo un video.
El equipo PAM de la unidad de microscopía Admira cuenta con el sistema DuoFlex, que tiene 2 pinzas ópticas para realizar la micromanipulación, como lo que se ve en el video. La longitud de onda del láser es cercano al infrarrojo y la energía es modulable dependiendo del tamaño de la muestra, lo que queramos mover o lo que queramos hacer. Como les explicaba, esto nos ha permitido aislar clonas celulares o, bueno, colaborar en otros proyectos, como les voy a platicar a continuación. Aquí en Admira, las 2 aplicaciones han sido usadas, sin embargo, principalmente se usa la microdisección y hemos participado con objetivos como aislar únicamente epitelio alveolar o nódulos pulmonares infectados, tejido neoplásico de vejiga con ayuda de un patólogo que se sienta junto a nosotros a coordinar el trabajo, aislamiento de glomérulos como lo que estaban viendo en las imágenes anteriores, o selección clonal de cultivo en vivo, o como lo que estamos presentándoles ahorita, la estandarización de una técnica para inducir daño en células vivas. Ahora, para implementar esto del daño en células vivas, con la finalidad de lograr esto y ayudar a Fernando con el protocolo de microirradiación, decidimos combinar insumos que tenemos aquí. En este caso utilizamos una caja de cultivo con fondo de vidrio que normalmente se utiliza en microscopía de células vivas. El uso de una superficie de vidrio nos permite reducir el diámetro del área de microdisección, como ya les estaba explicando, aún más y evita que se disipe la energía de corte que normalmente es absorbida por las superficies de plástico. Esta caja de cultivo también es adecuada para el uso en sistemas con incubación, temperatura controlada, inyección de CO2, lo cual nos permite además dar seguimiento a las células irradiadas antes de fijarlas para continuar con el protocolo. Finalmente, la platina automatizada nos permite localizar las áreas de interés, radiarlas de manera controlada y reproducible. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la sesión práctica del webinar, en donde Fernando nos va a mostrar cómo se lleva a cabo la estandarización de esta técnica. Hola de nuevo. Básicamente este es el flujo de trabajo que seguimos para estandarizar este protocolo y consta de 4 grandes pasos. El primero es el cultivo celular, el cual se realiza en la cámara que les acaba de platicar Diego, y se realiza de la siguiente manera. Antes de empezar con el cultivo celular, al cubreobjeto circular se le debe hacer una cuadrícula con coordenadas, de preferencia con un marcador indeleble. La cuadrícula servirá para 2 principales razones. 1. Conocer la zona en la que se trabajó durante la microdisección y 2. Servirá de guía al momento de tomar las imágenes en el confocal. Los aditamentos del cultivo celular y los elementos que forman parte de la cámara donde se realizará el experimento se irradian en la campana de cultivo. Posteriormente la cámara se ensambla como se muestra en el video, colocando primero el cubreobjetos, después el anillo de goma, seguido por el anillo blanco y por último el anillo de metal. Utilizando un desarmador especial, se enrosca con cuidado sin apretar con mucha fuerza. Y al final se coloca la tapa. Las células usadas para este experimento son las células Gila, las cuales deben sembrarse de preferencia 24 horas antes de comenzar la microirradiación. Las células se mantienen en una incubadora con una atmósfera del 5% de dióxido de carbono y a una temperatura de 37 grados centígrados. De preferencia a las células se les debe verificar su morfología y la confluencia en la que se encuentran. Posteriormente las células se llevan a la campana de cultivo, en donde se les retira el medio de cultivo, se hace un lavado con PBS y se coloca tripsina para despegarlas de su superficie. Posteriormente son centrifugadas y se hace un conteo para conocer la cantidad de células que se tiene. Para este experimento se necesitan sembrar aproximadamente 10.000 células o menos.
Una vez que se hacen los cálculos, se agregan a 2 mililitros de medio de MEM y este volumen final es el que se coloca en la cámara. Para finalizar, la cámara de cultivo se coloca en la incubadora con las condiciones antes mencionadas para su posterior uso 24 horas después. Perfecto. Entonces, como enfatizamos en el video, el cultivo celular se realiza 24 horas antes de llevarlo al microdisector. Una vez que ya se pasaron este tiempo, se lleva al microdisector para realizar la microdisección. Y a continuación mostraremos cómo se coloca esta cámara en el microdisector. Utilizando el láser de este equipo y la versatilidad de la plataforma, es posible inducir daño de manera controlada y específica en un cultivo celular. La intensidad y la distancia focal del láser pueden ser reguladas, permitiendo la reproducibilidad de este protocolo. Okay. Entonces, una vez que ya se montó la cámara sobre la platina del microdisector, lo siguiente es seleccionar la zona de trabajo y hacer la microirradiación sobre las células que nosotros escogamos. Una vez que se ha seleccionado la zona de trabajo guiándonos por las coordenadas previamente marcadas sobre el cubreobjetos, se usa un joystick para marcar la región de interés o trayectoria por donde el láser va a incidir. Al terminar de marcar las trayectorias, se activa el láser. Al activarse el láser, se puede observar la trayectoria de este como el icono en forma de cruz verde. Para generar el daño sobre el núcleo, la potencia del láser se ajusta a 56, con un foco de 17 y una velocidad de desplazamiento de 12. Como pueden observar, este procedimiento se puede realizar las veces que uno desee sobre otras células. Okay. Como pudieron observar, nosotros hicimos el trazo sobre el núcleo porque es la estructura que nos interesa. Sin embargo, se puede seleccionar cualquier otro lugar celular que ustedes deseen. Y también es importante recalcar que la microirradiación que se está realizando se está haciendo sobre células vivas individuales. Una vez que se generó este daño, se continúa con el siguiente paso, que es el paso 3, que es la realización de la inmunofluorescencia. Al terminar la microirradiación con el PALM, el cubreobjetos tiene que ser desmontado de la cámara, para lo cual primero se debe retirar el medio de cultivo sin tocar directamente la zona en donde se trabajó. Después, se debe desatornillar la cámara y desmontar uno por uno los elementos. El cubreobjetos debe ser colocado en una superficie estéril con PVS y a partir de este momento se puede iniciar la inmunofluorescencia. De preferencia, después de los lavados con el PVS, las células deben ser fijadas. En este experimento se usaron los anticuerpos primarios para las proteínas 53BP1 y gamma H2AX. Al término de la inmunofluorescencia, el cubreobjetos debe ser secado completamente y se debe colocar sobre un portaobjetos con 10 o 15 microlitros de medio de montaje con DAPI. Para finalizar, el cubreobjetos puede ser sellado con barniz para uñas o cinta adhesiva transparente. Ok, entonces una vez que ya se realizó la inmunofluorescencia, se sigue con el paso 4, que es la adquisición de imágenes.
para esta parte, Alex les va a explicar cómo se realizó. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pues bueno, el siguiente paso, como ustedes pueden imaginar, es visualizar las proteínas que ya se marcaron con la inmunofluorescencia. Y en este momento ustedes pueden utilizar un microscopio de fluorescencia convencional que ustedes tengan a la mano, ¿no? Nosotros, sin embargo, bueno, tuvimos la oportunidad de utilizar aquí el microscopio confocal que cuenta la unidad, se los presento a continuación, para seguir dándole aquí promoción a CARSALS. ¿Listo? Okay. Bueno, pues es un equipo que tienen ustedes disponible aquí también. Es para todos ustedes, cuenta con 5 líneas de láser, desde 458 nanómetros hasta 633 nanómetros. Tiene un láser de 2 fotones, sintonizable a la longitud de onda que el usuario requiera. Es capaz de realizar barrido de longitud de onda, separación espectral, y como ustedes vieron, pues tiene su cajita para hacer este microscopio de células vivas, ¿no? Y bueno, para seguir con el protocolo que estamos platicando, vamos a montar la muestra al microscopio. Se los muestro ahora. El siguiente paso es determinar si la microirradiación láser funcionó para dañar el DNA, y si es así, entonces observar las proteínas que respondieron y que fueron atraídas al sitio de daño. Entonces colocamos en el microscopio la preparación, es decir, el plato donde crecieron las células y en donde se hizo la microirradiación e inmunomarcaje. Este está montado sobre un portaobjetos, como ya se dijo antes, y tiene el espesor de un cubreobjetos para que podamos usar el objetivo de 100 por. Buscamos en aquellos cuadrantes que se marcaron en la laminilla previamente y donde ya sabemos que hay células microirradiadas. Esto lo hacemos localizando a cualquiera de las proteínas de respuesta a daño, en este caso 53BP1 y la gamma H2AX, a las que se les hizo el inmunomarcaje con los fluoróforos Alexa 568 y Alexa 488 respectivamente. Bueno, y ahora, después de esto, ya procedemos a observar las células o capturar la imagen de las células que ya detectamos, localizamos a través de los oculares. Ya que localizamos el campo que nos interesa, a continuación procedemos a capturar la imagen a través del Zen, el software de CardSize, y nos vamos a la sección de adquisición de imagen. Aquí es donde revisamos los parámetros. En este caso vamos a trabajar con 3 líneas de láser porque tenemos 3 fluoróforos. En rojo a Alexa 568, en verde a Alexa 488 y en azul a DAPI. Para este ejemplo usamos 2 tracks, uno que contiene los canales rojo y verde, o sea los Alexas, y en donde usamos el láser de 561 nanómetros y el de 488 nanómetros, cada uno en diferentes detectores. Y otro track que contiene el canal de DAPI, con su láser y detector correspondientes. También hay que ajustar otros parámetros como el tamaño en píxeles que tendrá la imagen, velocidad de escaneo, el promedio que afecta la relación señal-ruido, la dirección del escaneo, la apertura de pinhole que te permite capturar solo una sección óptica con un tamaño particular
Y después de todo ello ya capturamos la imagen. Aquí se muestra un grupo de células que revela la microirradiación en 2 de ellas. Recordemos que este proceso se hizo de forma selectiva, por tanto sabemos de antemano a qué células se hizo el procedimiento y cómo localizarlas aquí. También vemos células que no fueron dañadas. Vemos que el sitio de microirradiación es color amarillo porque están colocalizando las 2 proteínas que nos interesa y que responden al daño al DNA. También podemos comprobar que las células no murieron durante el proceso, es decir, seguían viables después de la microirradiación. Aquí vemos la integridad del núcleo a través de la tinción con DAPI. Hasta este momento ya podemos reportar la metodología de microirradiación y la presencia de las proteínas de respuesta a daño a DNA que estamos estudiando. Es importante mencionar que esto lo podemos hacer en cualquier microscopio de epifluorescencia convencional. No necesitamos un confocal para esto. En nuestro caso quisimos todavía comprobar que el daño se localizaba en el núcleo y hasta dónde penetraba. Para ello decidimos capturar diferentes secciones ópticas o planos focales para posteriormente reconstruir una imagen tridimensional. Esto sí lo hacemos por microscopía confocal. Aquí se ejemplifica una serie de 11 planos focales con un espesor de 0.44 micrómetros cada uno, lo cual a su vez resulta de la apertura de pinhole que nosotros determinamos previamente en los ajustes. El espesor total de esta serie es de 4.41 micrómetros, como ustedes pueden observar. Aquí podemos ver los canales por separado y el merge o combinación de canales. El verde corresponde a la proteína gamma H2AX, el rojo a la proteína 53BP1 y en el merge vemos la colocalización de ambas proteínas en el sitio preciso de daño en color amarillo. Luego nos vamos al modo tridimensional para visualizar este núcleo en diferentes ángulos de rotación. Podemos observar que la microirradiación se localiza de forma precisa en el núcleo y al girar vemos que penetra prácticamente en su totalidad, ocasionando que las proteínas de respuesta a daño al DNA, que como vemos están presentes en todo el genoma, se concentren en el sitio preciso de la radiación. Esta imagen final se puede exportar posteriormente como un archivo de video para presentación o publicación según lo requiera el usuario. Bueno, con todo lo expuesto anteriormente, pasamos a las conclusiones. Y bueno, para empezar, pues les podemos decir que tenemos estandarizada una técnica que por supuesto está a disposición de todos ustedes, para inducir daño al DNA a través de un equipo de microdisección láser, en este caso el equipo PALM, que permite realizar pues, microirradiación de manera reproducible y controlada para generar daño al DNA en células vivas en una región de interés seleccionada por el usuario. La aplicación de láser de corte para inducción de daño evita el uso de fármacos en el cultivo celular y esto va a depender mucho de la pregunta de investigación. Como ustedes saben, hay diferentes formas de inducir daño. Normalmente a veces se usan fármacos, pero esto también puede ocasionar algún tipo de, pues, de ruido, ¿no? en la conclusión del experimento, ¿no? Observamos que la microdisección induce rompimientos de doble cadena y esto porque se están reuniendo justamente esas proteínas que responden a los rompimientos, ¿no? En este caso gamma H2AX, 53BP1, y que bueno, se están reclutando, claro, al sitio de daño. Les vuelvo a recordar que una vez que se tienen marcadas las proteínas de respuesta a daño, estas se pueden observar en cualquier microscopio de fluorescencia. Esto pensando que por alguna razón ustedes de alguna forma no tuvieran acceso o tuvieran más bien acceso a un microscopio de microdisección láser y no a un microscopio confocal donde normalmente se hace este tipo de experimentos. Por supuesto que todos ustedes son bienvenidos a utilizar los equipos aquí de la unidad y bueno, pues ojalá que
les hayamos generado inquietud o ideas para probar estas técnicas en sus respectivos proyectos, si están realizando daño al DNA, ¿no? Pues no me queda más que agradecer nuevamente bueno, la invitación de CARScience de México por este webinar, a todos ustedes por su presencia. Un agradecimiento especial a Fer y Oscar por toda la producción y edición de videos. Y bueno, si tienen alguna pregunta o quieren acercarse a nosotros, pues aquí pueden visitar nuestra página web, que ya está prácticamente funcional. Algunos detalles todavía lo estamos ahí arreglando. Ya se pueden registrar si necesitan utilizar los equipos. Y bueno, también está el correo electrónico para que se dirijan a nosotros. Entonces, pues aquí les damos nuevamente las gracias a todos y gracias también por sus preguntas. No sé si alguien tenga una pregunta. Tenemos el panel de preguntas y respuestas del lado derecho. Ya, perdón, es que las gracias. Ya están las preguntas, fíjate. Entonces, Sí. ¿ya o las leen ustedes? ¿Perdón? Bueno, mira, ya tenemos la primera. ¿Qué diferencias hay entre las longitudes de onda, intensidad y tipos de mutaciones ocasionadas por el láser del PAN comparado con luz ultravioleta? A ver, ¿nos puedes repetir la pregunta? Se escuchó raro aquí la respuesta. Mira, dice que ¿qué diferencias hay entre longitudes de onda, intensidad y tipos de mutaciones ocasionadas por el láser del PAN comparado con luz ultravioleta? El láser del PAN usa luz ultravioleta. Entonces, en realidad no hay ninguna diferencia. Si hiciéramos incidir el láser con la misma intensidad que una lámpara, tendríamos problema. Sin embargo, estamos hablando de menos de 20 milisegundos de exposición a un láser de la longitud de onda de luz ultravioleta, por lo cual si se generan los aductos característicos de pirimidinas y glutanos y que después conducen a los rompimientos de doble cadena, pero sería en teoría lo mismo. Reducido por el tiempo de exposición y el área reducida de disección. Y otra pregunta, que si esta técnica se puede... Perdón, se cortó. ¿Esta técnica qué? Se puede aplicar a protoplastos. ¿Qué? Protoplastos. No lo sé. ¿Podríamos decirme brevemente qué era un protoplasto? Vamos a esperar a que nos contesten. Dice que se puede hacer video inmediatamente después de inducir el láser para seguir el daño en vivo. Sí, podemos llevar la cámara con la cual estamos trabajando, se hace el daño y se llevaría a el confocal. Fred, Frap y el confocal, recuerden que tiene en este caso una cámara que permite tener temperatura y CO2 controlado. Entonces sí podemos hacer el seguimiento de manera pues óptica, podemos ver, pero no podemos hacerlo de manera fluorescente a menos que estemos hablando de estructuras que tengan autofluorescencia o cultivo que ya tenga proteínas fluorescentes endógenas. Pero sí se puede. Una vez en cuanto se hace el daño, podemos verlas en vivo, dar seguimiento sin la necesidad de fijar, porque las platinas de los dos microscopios pueden ser compatibles. Mira, con lo de los protoplastos, nos dice Judith que son células vegetales de la pared celular, generalmente se extraen de las hojas. Entonces, que si la técnica puede aplicar para esto. Sí se puede. La única diferencia con nosotros es que tenemos que
dedicarle un poco de tiempo a encontrar la distancia focal ideal. El protoplasto, si es de pared, si es pared vegetal, vamos a tener que subir desde el plano del vidrio, vamos a tener que subir un poco más que si estuviéramos trabajando con una célula animal, por pues el grosor que puedan tener un poco las células vegetales, pero no hay ningún problema. Se ajusta la distancia focal de microdisección o de irradiación y llegamos a la parte más interna si queremos trabajar cerca del núcleo o en alguna parte de un organelo. Solamente es cuestión de ajustar la distancia focal de trabajo. Bueno, sí, las condiciones de cultivo, pero sí se puede. Tienes otra pregunta. ¿Hay posibilidad de transferir el tejido obtenido de la microdisección a un tubo Eppendorf? Sí, es lo que estaba tratando de mostrarles en el segundo video que les puse. La única condición para lograr esto, obviamente, es que la laminilla no puede estar montada con un cubreobjetos. Entonces nos las traen ya sea de un microtomo con tensión o de un vibratomo directamente. Si las traen aquí, nosotros tenemos los tubos de recolección que tienen una superficie adherente tratada con inhibidores de nucleasas. Entonces el tejido se puede catapultar a esta superficie que es la tapa del tubo y en cuanto se termine el protocolo se cierra el tubo y se hace la lisis para extracción sobre la tapa para no perder material.